Mi gente, hoy les voy a comentar sobre el béisbol y vamos a empezar sobre la temporada de la República Dominicana, una serie regular que terminó el pasado miércoles, donde clasificaron los equipos Gigantes del Cibao, Águilas Cibaeñas, Leones del Escogido y los Tigres del Licey. Pero ahora empieza el todo contra todo esta noche, donde lo que ellos le llaman round robin. De eso vamos a analizar cuáles equipos fueron los que más se beneficiaron del draft. Prácticamente el picheo fue la clave de los equipos para seleccionar los jugadores, donde todos escogieron prácticamente el picheo. El Escogido cogió 7 jugadores, entre ellos 4 fueron lanzadores. Las Águilas Cibaeñas, de 8 refuerzos, eligieron 7 lanzadores. Igual los Tigres del Licey, que reforzaron su relevo, y los Gigantes, que es el equipo que tiene más poder ofensivo, también se concentró en los lanzadores. Eso quiere decir que hacer una temporada, un round robin de 18 en juego, la clave es el picheo. ¿Por qué? Porque es un torneo que se juega prácticamente todos los días. Tú tienes que tener relevo y un buen equipo de abridores para que haga competencia. Las Águilas también se enfocaron mucho en el picheo porque fue el equipo con menos ofensiva, pero solamente eligió un solo jugador a la ofensiva, que es un jugador del cuadro. Yo le voy a analizar más o menos cuáles equipos pueden ir a la final. Es bien difícil porque los equipos, como le dije, el torneo terminó bien cerrado, todos quedaron en un juego, 2 juegos de primer lugar, o sea, con una competencia entre los 4 equipos. Pero para mí, los equipos que pasarán a las finales son los Gigantes del Cibao, con una ofensiva demoledora que tienen casi todos los jugadores de Grandes Ligas, con el picheo, como se reforzaron 4 picheabridores y 2 relevistas, creo que pasarán a las finales. El Licey es un equipo que tiene un buen dinamismo, con jugadores de alta velocidad, pero no tienen esa añadidura para pasar a la final con un buen relevo, a pesar que ese fue su problema en los relevistas ahora en la serie regular. Se reforzaron con 3, vamos a ver qué le pasa. Otro equipo que está en la competencia es las Águilas Cibaeñas. Las Águilas Cibaeñas, si se mantiene con su dinamismo y que lo caracteriza por todos los años, que la competencia y la fanaticada lo apoya totalmente, creo que tienen jugadores de calibre, que la mayoría son jugadores de Grandes Ligas, con buena defensa, buena rapidez y no tienen mucho poder. La ofensiva no es muy buena en el poder, pero sí tienen, que produzcan carreras, pero sí tienen un buen picheo y ahora se reforzaron más con el relevo. Tipo los Leones del Escogido, que tuvieron problemas a clasificar, pero están en el round robin. Ellos también eligieron en el draft los lanzadores, porque ese era su problema en la serie regular. También hay que pensar que el Escogido tiene jugadores que van a entrar ahora para el round robin, como Stanley Marte y Gregory Polanco, que son tremendos en la ofensiva. Su gerente no encamina esfuerzo por buscar jugadores donde quiera que sea para ir a la final. Para mí, los equipos que van a las finales son las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao. Ahora le voy a hablar sobre la firma de Edwin Encarnación. Todo el mundo se ha extrañado por la firma de lo que le dieron a Edwin Encarnación, de 60 millones por 3 años. Pero lo que pasa, amigo, es la edad. Edwin Encarnación tiene 33 años. La mayoría de equipos no se están arriesgando a firmar jugadores sobre los 35 y 36, que el contrato termina en los 37. Los números de Edwin Encarnación están ahí: 42 jonrones, 127 carreras empujadas, uno de los mejores en slugging, más de 800 y pico promedió. Pero ¿qué pasa? Lo que le estoy diciendo, los equipos
se fijan en la edad. Si usted pone a pensar la producción de Edwin Encarnación con otros jugadores, como Giovanni Céspedes, que firmó por más de 110 millones, y Edwin Encarnación con 60, usted ve la diferencia. Pero ¿por qué se decidió Edwin Encarnación con 60 millones de dólares y firmar con los Indios de Cleveland y no con los Azulejos de Toronto, su equipo natural, que le estaba ofreciendo 80 millones de dólares por 4 años? Sencillamente porque en Toronto, en el Canadá, usted tiene que pagar impuestos por la ciudad, tiene que pagar impuestos federales, mientras que tiene que pagar los impuestos de Estados Unidos. Entonces, 60 millones más 5 de bonos que le dieron, más una opción, que prácticamente equivale a más de 80 millones si hubiera firmado por Toronto. Eso es todo por hoy. Y su amigo Luis Comenta.